Hola ya a todos en sus casitas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dani y sean bienvenidos a un capítulo más de podcast Frecuencia 66.6, donde lo paranormal no solamente se oye, también se vive. Banda, el día de hoy me encuentro muy feliz, un poquito nervioso y muy emocionado, la verdad, porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de pasar a presentárselos, me gustaría aprovechar este pequeño momento que tengo con ustedes para agradecerles. El canal ha tenido muchísima interacción en estos últimos días, ha habido un incremento de vistas en todos nuestros videos y por eso les quiero dar muchísimo las gracias. Ojalá los nuevos usuarios que estén aquí en este capítulo, ojalá le puedan dar pulgar arriba, coméntenlo y pues también suscríbanse. Recuerden que es completamente gratis, no tiene ningún costo y nos estarían apoyando infinitamente. Y bueno, ahora sí, para dar comienzo con este capítulo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Me gustaría presentárselos. A lo mejor algunos ya lo conocen, otros tal vez no. Pero el día de hoy nos acompaña el Doc. Doc, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues me encuentro muy bien, agradecido por esta invitación a tu programa y esperemos que a todo tu público les guste, disfruten de este capítulo. Claro que sí. Bueno, Doc, ahí yo creo que ya muchas personas que consumen este contenido que es de lo paranormal ya lo conocen, pero me gustaría por favor que por ahí, si hay alguna persona que todavía no conozca su trabajo, quién es usted, quién es el Doc, y si nos pudiera decir quién es el Doc. Obviamente no entrando en tantos detalles, solamente en el medio de la creación de contenido, ¿quién es el Doc? Bueno, un saludo a todos los que no me conocen. No es de extrañarse que no me conozcan. Normalmente no soy una figura pública y, bueno, mi nombre o mi seudónimo, por así decirlo, o apodo es simplemente el Doc. Realmente soy un médico, tengo una profesión, es mi principal profesión y soy de los pocos médicos que realmente aceptan el tema sobrenatural. He vivido una gran cantidad de situaciones. Si hay algunos que ya me han visto en otros podcasts, he contado muchas cosas de las que me han sucedido, me ha tocado ver, ya sea con pacientes o cosas a lo largo de mi vida. Normalmente cuando uno se enfrenta a un fenómeno sobrenatural, en el 99% de los casos hay una explicación a los fenómenos, pero ese pequeño 1% que queda ahí es donde entra el Doc, que es el principal motivo por el que abrí mi canal, que pues si lo gustan buscar es el Doc entre la ciencia y el misterio. Perfecto. Y ahí es donde uno, digamos, estos temas dándole un enfoque, por así decirlo, neutral, en el sentido en que yo no soy de las personas que dicen que esto no existe, pero doy esa posibilidad, pues digamos, la posibilidad de que todo esto no sea solo un invento, no sea algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento, sino que hay algo más allá que todavía no podemos comprender. Perfecto. Bueno, yo lo conozco ya desde hace un buen rato, Doc. Mi primera impresión desde que salió usted en Podcast Extra Normal, si no me equivoco, fue su primera aparición. Espero no equivocarme. Creo que contó usted su primera vivencia, su primer acercamiento con lo paranormal. Si no me equivoco, o igual si quiere contarlo, nos podría decir cuál fue su primer acercamiento con un evento paranormal. Se remonta a hace mucho tiempo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, yo fui de esas personas a las que lo atendió la planchada. La planchada. Bueno, un pequeño paréntesis. Si no estoy mal, la planchada, tengo entendido que es un ente de una enfermera, ¿no? Aparentemente es una entidad con apariencia humana, con uniforme de enfermería de los años 70, 80 aproximadamente, que esto es algo no es solo, es algo que se ve en México, porque
porque me han enviado algunos casos de otros países. Por ejemplo, en Argentina hay una que es La Güera, me parece, o La Rubia, que también es una entidad con apariencia de enfermera que habla con los pacientes que están internados, a veces inclusive con doctores, enfermeras. Aparentemente da alivio a las personas, da consuelo, aplica medicamentos, y cuando uno pregunta al personal ya del hospital, pues refieren que no hay otras enfermeras que estén en ese turno, a lo mejor solo hay una enfermera, o simplemente no hay una explicación de por qué muchas personas han visto a esa entidad. Ok, y más o menos ¿a qué edad fue cuando usted tuvo este encuentro y cómo fue su interacción con esta entidad? ¿Nos podría platicar, por favor? Bueno, yo tendría aproximadamente unos 6, 7 años aproximadamente, cuando sufrí un padecimiento. Tuve una enfermedad que me provocó estar internado casi 1 mes y medio, llegando a 2 meses en el hospital. Era una enfermedad de tipo pulmonar que se complicó y sí estuve grave, estuve internado. Desafortunadamente en ese entonces mis padres trabajaban fuera de la ciudad, solo podían venir fines de semana, agotaron sus permisos y llegó un punto en que me tuve que quedar solo en el hospital. Había una tía que me cuidaba durante el día, pero en la noche, como yo ya era un paciente estable, pues ya, en ese entonces, estoy hablando hace ya varios años, Okay. Pues eran un poco más laxos en el sentido de que pues no tenía yo un responsable en la noche, dado que yo era un paciente pues ya con un tratamiento ya establecido, no había muchas modificaciones y podía estar solo durante las noches. Yo recuerdo que en esa ocasión yo estaba en el pabellón de pediatría. Para los que han estado en algún hospital internados, pues saben que se divide por secciones, y obviamente por la edad me tocaba estar en pediatría. Como yo estuve casi más de 45 días por ahí, 47 por ahí, yo pude ver cómo entraban, salían niños. Yo era el paciente que estuvo pues de una larga estancia. Y yo recuerdo que en una ocasión, durante el pase de visita de la mañana, dieron de alta casi ya todos los niños que estaban en el área del pabellón donde yo me encontraba. Imaginen una habitación pues grande, por decirlo, como de un tamaño de un salón, con varias camas, donde pues estábamos internados los pacientes. Y en esa ocasión yo me quedé solo. O sea, dieron de alta a todos y yo era el único paciente en el pabellón de pediatría. No había ni siquiera UCI, en neonatos, o sea, era el único paciente en pediatría. Y igual, pase de visita en la mañana, enfermeras, doctores, revisaron mi tratamiento, revisaron pues, mis resultados, mi radiografía, y el tratamiento continuó igual. No hubo ningún cambio y hasta ahí. Bueno, durante la tarde todavía hubo otro pase de visita, pero igual un solo paciente, sin cambios, todo estable, igual. Pero aquí lo que sucedió fue que hubo como que alguna complicación, digamos, por parte del personal de enfermería. ¿Por qué? Porque no llegó la enfermera de la tarde ni de la noche. O sea, ya no se me aplicaron mis medicamentos, porque yo estaba recibiendo una aplicación cada 8 horas y de otro medicamento cada 12 horas, y aparte mis nebulizaciones. Y yo solamente recibí mi desayuno, pero ya en la tarde, a la hora de la comida y a la hora de la cena, como ya no hubo enfermera, ya no recibí ni la comida ni la cena que nos dan. Okay. Y a mí se me hizo pues un poco extraño, ¿no? O sea, quiero que imagine que soy un niño pequeño y estoy canalizado con mi solución coladita, acostado en una cama, y pues yo me empecé a sentir mal. ¿Por qué? Porque comencé con dificultad respiratoria, con fiebre. O sea, quiero que entiendan que pues, por algo eran los medicamentos cada cierto tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que ya eran como las 10, 11 de la noche y estaba completamente solo. Inclusive llegué a intentar pedir ayuda, pero como era una habitación muy amplia y yo estaba hasta el final, no se escuchaba bien mi voz, estaba yo muy débil y recuerdo que tenía mucha sed. O
Eso nunca se me va a olvidar. Tenía yo mucha sed y prácticamente cruzando toda la habitación había un dispensador de agua con unos conitos, podías darle a los pacientes o las enfermeras nos daban. Pero como yo estaba con mi canalización y estaba en el tripié, estaba en la cama, estaba muy alto el tripié como para que yo me levantara, lo descolgara, yo no podía, lo único que podía hacer era sentarme en la cama. Pero fuera de eso, como estaba yo canalizado, no podía avanzar, no podía caminar fuera de, o digamos, llegar hasta donde estaba para el dispensador de agua. Y solo recuerdo que me sentía yo con mucho calor, pues la fiebre, ya tenía yo un poco de dificultad respiratoria, pero tenía yo mucha sed. ¿Qué pasó un poquito? Y recuerdo que en un momento donde ya estaba yo con mucha desesperación, escuché como había un movimiento en la sala. Pensé que alguna de las enfermeras había entrado y vi que había entrado una enfermera. Su uniforme de un color azul, de color tipo añil, muy bonito, perfectamente planchado, su cofia, de esos uniformes de vestido que llegaban casi hasta por los tobillos, y una mujer muy hermosa. Y recuerdo que se acercó, yo no escuché sus pasos, era como si flotara. Yo en ese momento yo no le daba yo importancia. Y yo solo recuerdo que levanté la cara y le dije, tengo mucha sed. Y esta persona no me dijo nada, pero simplemente caminó, por así decirlo, hasta donde estaba el dispensador de agua, tomó uno de esos conitos de papel, lo llenó de agua, regresó y me lo dio. Y esto siempre lo voy a decir, y lo voy a decir siempre, que fue el agua más rica que he probado en toda mi vida. O sea, cuando la tomé sentí como si todo ese fuego, todo ese calor, todo ese, digamos, esa dificultad respiratoria se empezaba a ir calmando. Y yo pude ver cómo de alguna forma había tomado los medicamentos, porque como cada paciente en ese entonces tenía una mesita donde estaban los medicamentos que le correspondían a ese paciente, ella empezó a aplicármelos. Y simplemente la fiebre bajó, la dificultad respiratoria, y me quedé dormido. Como a las 6:30 de la mañana empiezo a escuchar gritos de las enfermeras, se andan peleando. Yo soy un niño, no entiendo de qué están hablando. Y empiezo a escuchar que se empiezan a echar la culpa de que alguien debía haber venido, que ella era la responsable, que a ella la habían enviado a otra área, que hubo alguna complicación en la noche. Y estaban preocupadas porque yo no había recibido ningún medicamento, nadie había tomado mis signos vitales durante la noche. Se imaginaron lo peor, y cuando llegaron y me vieron estable, yo les dije que no se preocuparan, que se había venido alguien, pero pues ellos tenían otra mentalidad. Rápidamente me aplicaron medicamentos, se tomaron mis signos, digamos, son solo paciente, y el pase de visita a las 8 o 9 de la mañana ya tenía que estar. Pasa el pediatra, algunas enfermeras, algunos médicos residentes, y empiezan a preguntar, ¿no?, cómo estuvo el paciente, si hay algún cambio, y ya ves, a veces las enfermeras como que se ponen en pie unas a otras, y empiezan a acusar a una que dejó al paciente, que no estuvo, y empiezan a discutir entre ellos. Yo recuerdo que estaban discutiendo, y entonces yo quiero hablar y decirle, no, es que no se preocupen, sí vino alguien en la noche. Y una dice, no, no estés diciendo mentiras, nadie vino, no la quieras defender. Se estaban peleando entre ellas, pero yo le dije, no, es que sí vino alguien. Y hasta me dio los medicamentos y hasta me dio agua. Y como evidencia estaba el conito de papel en mi mesita. O sea, no había forma de que yo me levantara, fuera al dispensador de agua y dejara el conito ahí. Esa es la evidencia que quedó en ese entonces. Y cuando empiezo yo a relatarles cómo era la enfermera, porque en ese entonces ya no eran los uniformes, bueno, el uniforme que yo vi. Sí, claro, era un uniforme antiguo, vaya. Exactamente, era un uniforme antiguo. Y pues las enfermeras empezaron a como que a platicar entre ellas. Terminé el pase de visita, continuó yo todo igual, y todas las enfermeras se acercaron a mí y empezaron a pedirme que yo les contara. Y eso fue algo que creo que en ese entonces era la primera vez que pasaba eso en ese hospital. Con los años, quizás esto yo nunca lo había contado, pero con los años
cuando ya empecé a ejercer profesionalmente, me tocó cubrir un par de guardias en las noches ahí. No me tocaba en el área de pediatría, pero digamos como que haciendo mis amigos con otros doctores, con las enfermeras, como que me acerqué tantito a pediatría como para intentar hablar con las enfermeras del turno de la noche. Y yo les comenté, lo que pasa es que yo tuve un paciente que estuvo internado acá y me comentó que hubo cierta situación con la planchada. Y las enfermeras comentaron que sí, que había uno que otro reporte de que alguien la había visto. No, pues... Esa fue la primera vez en cuanto a que yo comprendí que quizás había algo que no tenía de toda una explicación científica. La explicación que yo le doy, obviamente con los años, con todo lo que uno ya pues, aprende, yo pues me di cuenta que era un paciente pediátrico, que tenía una temperatura muy alta. Recordemos que después de los 39.5, llegando a los 40, ya hay algún tipo de daño neurológico. Por ese tipo de temperaturas tan altas puede haber sufrido algún tipo de alucinación visual, auditiva, tratando de darle una explicación a lo que yo presencié en ese momento. Pero donde yo no puedo explicarlo es cómo es que estaba el cono de papel en mi mesa. Eso llevo años pensando, quizás alguien entró, yo lo llegué a confundir, pero que alguien entre a un área así en un hospital, ni siquiera los familiares a veces tienen permitido estar junto a su paciente. Y esa es la primera vez que a mí me tocó estar de frente a un fenómeno sobrenatural. Claro. No, pues muy, muy impactante, la verdad. Yo la primera vez que conocí un poco sobre la leyenda de la planchada fue también más o menos cuando yo tenía como, ¿qué será? Unos 8 años aproximadamente, pero solamente había escuchado la leyenda. O sea, que esta enfermera les brinda como que ese momento de paz, ese momento de tranquilidad a los pacientes que pues le están pasando mal. Y pues qué impactante, la verdad, muy impactante, pero pues hasta cierto punto se puede decir que eso le ayudó como que a no ser tan como cerrado de mente, se podría decir, porque normalmente todas las personas, o bueno, los conocidos que yo tengo que se dedican a esto del área de la salud, mi esposa de hecho es una de ellas, aunque ella no es tan cerrada en ese sentido, la mayoría siempre te va a decir es que lo que usted dijo, ¿no? Siempre le van a encontrar una lógica desde la perspectiva ya sea de la medicina, de la ciencia o etcétera. Pero pues muy impactante, la verdad. Fíjese, yo en algún momento también mi primer acercamiento con lo paranormal fue hace ya un buen tiempo. Yo estaba viviendo una experiencia un poquito fea en cuestión de que perdí a un familiar. Era mi tía. En aquel entonces ella falleció debido a una complicación que tuvo por... ¿Cómo se le llama? Cuando les dejan de funcionar los riñones. ¿Cómo se llama? Insuficiencia renal, se le complicó, entonces entró en un paro cardíaco primero y luego en un paro respiratorio. No la libró por desgracia, entonces falleció ella en un centro de salud. Todo quedó en que pues ya fuimos a reclamar, a reconocer su cuerpo al CEMEFO, porque como ella vivía sola, nos tocó trasladarnos hasta el CEMEFO para ir a reconocerla. Arreglamos todo el papeleo de lo que fue para velarla ahí en casa y todo, ¿no? Fíjese que esa noche, precisamente, yo quería a mi tía muchísimo, como si ella fuera mi segunda mamá, porque siempre me brindó ese cariño, ese amor maternal cuando le tocaba cuidarme, debido a que por el trabajo de mi mamá ella tenía que estar prácticamente fuera todo el día. Entonces, cuando yo sufrí su pérdida, sentí un vacío tremendo, pero
no podía yo expresarlo por medio del llanto. Era extraño porque como que me bloqueé, haga de cuenta. Me bloqueé, no podía llorar, estaba como en shock. Esa noche, precisamente, cuando estábamos velándola, la primera, esa madrugada, perdón, nos quedamos en su casa precisamente para velarla. Pero yo, como era muy joven todavía, no aguantaba mucho las desveladas. Entonces me tuve que ir a dormir a su cuarto. Era en su casa y me tuve que ir a dormir a su cuarto. Entonces empecé a agarrar un poco de sueño. No supe en qué momento me dormí, pero en ese momento empecé a tener un sueño. Empecé a soñar con ella. Yo dije, bueno, lo atribuí más a que a lo mejor ya era por lo mismo, ¿no? Que estábamos pasando por todo este momento, etcétera. Lo curioso es que cuando ella se me presenta en este sueño, mi tía como que me ve. Yo estaba en la cama precisamente. Era como si estuviera en la cama de día. Ella me ve y solamente se me queda viendo, yo me le quedo viendo y es como si ella se me empieza a acercar en el sueño. Me ve, yo me siento, en el sueño me siento al borde de la cama y me le quedo viendo y me dice, mijo. ¿Cómo me dijo? Mijo, no estés triste. Yo ya estoy bien. Yo no sufrí. Y bueno, cuídate mucho. Fue lo único que me dijo. En ese preciso momento, Doc, fíjese que no sé si fue por la impresión de verla en mi sueño o no sé. El chiste es que en ese preciso momento, cuando ella me dice esto, me toca la mejilla como si estuviera despidiéndose de mí. Y en ese momento yo despierto y justamente veo como una silueta se hubiera desvanecido a un lado de la cama donde yo estaba durmiendo. Fue ahí en ese momento cuando quiero pensar que lo que ocurrió fue que ella se fue y se despidió de mí antes de ir a enterrarla. Y justamente en este preciso momento, cuando veo que la silueta se desvanece, me entra un sentimiento tremendo, empiezo a llorar. Entra en ese momento mi mamá, me dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Que estás bien o qué? ¿Es por tu tía o qué pasó? Yo la verdad no pude decir nada en ese momento. Se lo comenté a mi mamá ya hasta mucho después. Pero fuera de ser... fue que me diera miedo, la verdad sentí muy bonito, la verdad. Fue un sentimiento como de tranquilidad cuando ella vino a despedirse de mí. Yo así lo quiero ver. Pero bueno, ese fue básicamente mi primer acercamiento fuerte que tuve con un evento paranormal. ¿Cómo ves? Ahora que comentaste lo de que tuvieron que ir al CEMEFO, me recordaste una situación que viví ya estando en la Facultad de Medicina. Bueno, en ese año yo tenía una clase que se llamaba Medicina Legal. Esta clase no se nos daba en la facultad, teníamos que ir al anfiteatro porque el doctor que nos daba la clase de Medicina Legal trabajaba ahí y nos permitía usar en cierta forma como una especie de auditorio que tenía, y ahí era la clase. Era casi un traslado como de 1 hora, pero sus clases eran tan buenas que siempre íbamos, nunca nos perdíamos esa clase, de verdad. Hasta la fecha todavía conservo los apuntes. Y yo recuerdo que en una ocasión estábamos esperando para que nos dieran, digamos, nos abrieran la puerta para entrar a lo que era el lugar donde era la clase. Y estoy pues con mis demás compañeros y volteo
y veo a una señora, bueno, una muchacha que yo conocía. Es como un poquito, ¿cómo es? Bueno, es una muchacha que yo conocía y yo la veo, y obviamente cuando tú estás, pues, digamos, ahí en el anfiteatro, es porque tienes que ir a reconocer a alguien. Y yo la vi y estaba llorando. Y yo dije, ching, algo pasó. Y yo la veo llorando. Yo me quedé entre si la saludaba o hacía como que no la veía. Y en eso estaba cuando me habló un compañero y me dice, oye, ya vamos a entrar. Y pues digo, no, en este momento no, ya no puedo hacer nada. Y entro a la clase. Para que me entiendan, esta muchacha era una madre soltera que venía de cierta comunidad, había llegado a la ciudad y pues se había embarazado nuevamente. Y era una muchacha que, pues, como muchas madres solteras, tiene que buscarle la forma de, pues, sacar adelante a sus hijos. Claro. Ella siempre hacía comidas, hacía, pues, que donas, tacos, cositas así, y pues en mi casa mi madre siempre le compraba, a veces ni lo comíamos, pero como ella de buen corazón, siempre le compraba algo, que a veces hacía gelatinas o yogur, cositas así, y por eso yo la conocía. O sea, ya sabíamos que por lo menos una vez a la semana venía a ofrecernos algo. Y pues fue un viernes, recuerdo, ¿no? La clase, terminó la clase, salí todavía con mis compañeros, regresé a mi casa, y ya como a las 10 de la noche estábamos cenando todos en familia, estaban mis padres, y les comenté, ¿no? Le dije a mi mamá, oye, fíjate que vi a, no sé, Ana, o no sé, un hombre que ustedes gustan. La vi ahí, pero me pasó algo. Y mi madre, pues, y es de muy buen corazón, se preocupó y dijo, no, es que ya es muy tarde, ya, mañana voy a ir a hablar con ella. Algo pasó. Y le dije, no, es que yo la vi, que iba vestida tal y tal, y estaba llorando. No, y pues se preocupó de cierta forma mi mamá. Y no sé si a lo mejor en donde estés, no sé si hace muchos años, no sé si recuerdas o alguna vez habrás escuchado, se te tocó, que pasaba un coche con un megáfono vendiendo periódicos, pero un periódico como de 4 hojitas, que decían, cuando era algo de la colonia, que atraparon a conocido ratero que vive en esta colonia o así. Creo que llegué a escuchar, pero no o sea, llegué a escuchar pues que comentaban entre algunas personas, pero yo personalmente nunca llegué a escuchar como tal ese anuncio, vaya. Estoy seguro que algunos de tus seguidores en algún momento habrá escuchado, o sea, era como una especie de periódico, pues, amarillista, porque siempre que asaltos, que robos y cosas así, y si era más de la colonia, ahí iban, costaba creo que pesos, no me acuerdo en ese entonces, no recuerdo, o menos 10 pesos, no recuerdo, pero era algo así como que nada más iban y decían la noticia. Okay. El sábado en la mañana pasa esa persona en ese coche con su megáfono, y la noticia era que el día de ayer habían encontrado a esta muchacha, pero ya la habían encontrado en estado de descomposición. O sea, ya tenía mucho tiempo que había fallecido. Sí, nosotros, o sea, como no es algo que nosotros, no es una persona que nosotros estuviéramos al pendiente de ella, pero como cada semana iba a vender, ya tenía como una semana que ni la habíamos visto por la colonia y tampoco nos había ido a ofrecer ningún producto, o sea, pero tampoco es como que estuviéramos pendientes. Claro. Hasta que vimos en la noticia, y ya en la noticia ya te viene desglosado qué es lo que sucedió. Aparentemente había ido con una persona, y esta persona terminó con su vida de ella y de su bebé. Y el bebé creo que no lo encontraron cerca de ella, sino lo encontraron no sé a cuántos metros lo habían arrojado. Híjole. O sea, entonces básicamente la persona que usted vio ahí en el anfiteatro
era básicamente el espíritu de esta chica. Exactamente. Y así como yo la describí con esa vestimenta, era como habían encontrado el cuerpo. No, muy, muy fuerte la verdad. Y es que de por sí, en los anfiteatros, en el CEMEFO, en cualquiera de estas instituciones donde suelen llevar a las personas que ya fallecieron, la verdad se siente una vibra bien pesada. Se lo digo porque hace ya un buen rato que abandoné esa carrera, precisamente la de criminalística. No la terminé, la verdad, llegué solamente a la mitad, pero sí alcanzamos a ir al CEMEFO a hacer una práctica precisamente. En esta práctica yo recuerdo perfectamente el cuerpo que nos tocó. Era el cuerpo de un hombre aproximadamente entre unos 40 o 50 años. Tenía un poco de sobrepeso y lo habían desvivido con se puede decir que con un tiro de gracia. Le habían puesto un arma de bajo calibre en esta parte precisamente de la cara y le salió más o menos como en la parte de la coronilla de la cabeza de este hombre. Fue, yo creo que el cuerpo más con una, bueno, lo voy a decir, con una muerte un poquito más leve, porque todos los demás cuerpos que tenían mis compañeros, la verdad sí tuvieron un fin un poquito cruel. A uno de los equipos le tocó un cuerpo de una mujer joven, aparentemente, que tenía básicamente todos los huesos rotos porque la había arrollado un camión. Otro hombre aproximadamente como de unos 40-45 años, pero de complexión delgada. Si no mal recuerdo, a él creo que también lo habían llevado por atropellamiento. Y pues se veía horrible, la verdad, todo su cuerpo. Y bueno, a lo que voy, cuando entramos al anfiteatro, ya ve que tenemos que entregar cualquier dispositivo con el que se pueda grabar dentro del anfiteatro. Nos hicieron entregarlos y la verdad el ambiente cuando entras a un anfiteatro es increíblemente pesadísimo, la verdad, porque pues básicamente estás trabajando con la muerte básicamente. Y no se diga el refrigerador donde tienen a todos estos cuerpos. Me acuerdo que cuando terminamos la práctica, teníamos que llevar de nuevo el cuerpo a refrigeración. Pero no, de verdad, yo creo que ahí fue donde me di cuenta que la carrera, la verdad, no era para mí. Porque fue muy impactante de entrada ver pues todos los cuerpos, para empezar. Y luego, para terminar la práctica, ir a la refrigeración donde tenían todos los cuerpos y volver a introducirlo. El olor era increíblemente espantoso. Yo creo que en este momento es cuando yo me di cuenta, dije, no, creo que esta carrera no es para mí. Entonces fue cuando decidí cambiarme. Pero sí, la verdad, muy, muy impactante, Doc, muy impactante su vivencia en el CEMEFO. Otra cosa que le quería preguntar, o bueno, que me gustaría que nos pudiese comentar aquí en el podcast. Hace ya unos años usted comentó que si no mal recuerdo, fue cuando usted estaba haciendo prácticas. Fue cuando usted tuvo un encuentro con una mujer. Una mujer que aparentemente que era joven, pero posteriormente se dio cuenta de que no era así. ¿Cree que nos pueda platicar esa anécdota?
¿Te refieres a...? A la historia de su amuleto. Ok. Bueno. Esto me ocurrió en una comunidad cuando a mí me habían enviado al servicio social. Como ustedes sabrán, en México, al acabar tu internado de pregrado, te envían durante todo un año a una comunidad pues lejana, ¿no? O sea, no estamos hablando de que no hay, en ocasiones no es cerca ni de municipios, son comunidades muy lejanas. Y en este lugar, pues prácticamente yo era el encargado de dar la consulta casi 24 horas. Y normalmente pues tenía yo un horario, pero en ese entonces, como pues yo disfrutaba mucho estar en esa comunidad, yo no tenía ningún inconveniente en atender algo siempre cuando fuera una emergencia en las noches, porque la comunidad me trataba muy bien. Y yo recuerdo que en una ocasión había llegado una señora que yo ya conocía, que era muy buena conmigo, porque pues a veces cuando yo iba en la tienda, y bueno, cuando yo iba a su tienda, pues me regalaba algunas cosas. Y pues un día llegó con una pequeña molestia, como a las 10 de la noche. Yo no tuve ningún problema en atenderla, le di la consulta, le di sus medicamentos y me despedí de ella. Y yo recuerdo que pues ya estaba yo cerrando, ¿no? Que ya pues, tenía que abrir el centro de salud, eran como las 11:30 más o menos, casi las 12. Y yo recuerdo que en lo que estaba yo pues terminando mi nota, escuché que abrieron o como que empujaron la reja principal, y como yo tenía la luz prendida, dije, otra consulta, ¿no? Dije, bueno, pues hay que darle a lo que sea pues, rápido, ¿no? Y en eso veo que entra una abuelita, como de unos 70, 80 años aproximadamente, una señora ya mayor, pero veo que viene como que arrastrando un pie, viene agarrado, digamos, su brazo, como que lo va bien envuelto con algo. En los estados del sur utilizan algo que se llama un rebozo, que es como una bufanda muy grande, para que me entiendan, y eso lo traía como que amarrado. Y yo veo a esta persona y pues le pregunto, ¿no? ¿Qué le ocurre? Y solo me dice, es que me atacaron, me andan persiguiendo. Y tú como médico no estás para juzgar si una persona es buena o mala. Tu labor es atender el dolor de las personas, las enfermedades. Y yo recuerdo que le dije, bueno, pase. Y cuando intento descubrirle su brazo, veo que tiene unas heridas profundas provocadas por un objeto punzocortante, un machete. Y pues yo me alarmo, ¿no? Porque ya saben qué tipo de persona le hace eso a una pobre abuelita. Y le digo, es que si la tengo aquí en el consultorio, pues en cuanto quite el rebozo voy a empezar a salir sangre. Bueno, va a empezar a porque YouTube es muy especial, y pues me va a manchar el piso, y la señora de la limpieza se va a enojar. Y dije, bueno, mire, véngase para acá, y me la llevo a la sala de observación, porque yo tenía una cama de observación. Era un centro de salud de 2 núcleos, solamente tenía mi consultorio, sala de espera, farmacia, una pequeña área de vacunación y un pequeño cuarto que es una sala de observación y sala de expulsión al mismo tiempo. Y la llevo, la recuesto, rápido tomo todos, digamos, mis materiales para ese tipo de procedimientos, y pues uno intenta, ¿no?, como de hacerle plática. De hecho, pues obviamente le preguntan, ¿no?, cómo te llamas, o sea, qué te pasó. Me dijo un nombre. Con el tiempo nunca llegué a entender si fue alguna especie como de burla, pero su nombre era María. Y, o sea, tratas, ¿no? Porque cualquier tipo de herida, pues punzocortante, como médicos, muchos del personal de salud deben saber que se tiene que levantar como que un acta para reportarlo. No me dio, digamos, apellidos, solamente me dijo que se llama María, y me dijo que unos hombres le habían hecho eso, que la habían atacado, y que como que ya le estaban esperando, me dio a entender. Y todo eso, ya, yo apuradísimo, porque era solo yo y tenía que ya controlar
la hemorragia, tenía yo que estructurar, tenía yo que limpiar todo, pues, o sea, rapidito. Y en lo que yo voy haciendo eso, empiezo a hacerle plática. Y le digo, mire madre, lo que pasa es que voy a tener que estructurarle de manera muy profunda. Y obviamente, ¿no? Como yo estoy acostumbrado a trabajar con adultos mayores, uno no puede usar la terminología médica adecuada, sino que hay, y aparte, pues, ubicarse en dónde estás. Estaba yo en una comunidad muy alejada, donde muy pocas personas hablaban español, y yo tenía que usar los términos más simples. Pues obviamente no puedo usar la terminología adecuada, y hay que usar los términos más simples para que me entienda el paciente. Y le digo, madre, mire, lo que pasa es que le voy a tener que coser, porque la herida está muy profunda, y si no va a seguir sangrando y se puede infectar. Le voy a poner anestesia. Pues obviamente es lo que tenemos a la mano, es solamente la lidocaína, pero lo que se me hizo muy extraño es que la abuela dijo, no, doctor, no se preocupe, no me duele. Y dice, ¿cómo no le va a doler? Está la viva piel ahí, la carne ahí, la sangre. Era una escena como de película de terror, pero la señora no tenía dolor. Solamente lo que sí sentía molestia era su pierna, porque quiero que imagines que tenía heridas en el hombro, en la pierna, o sea, prácticamente se venía. Y yo como pensando, oiga señora, ¿y cómo es que escapó? Y la abuelita me dice, yo solo salté de un árbol al otro. Tú en ese momento le quieres dar por su lado al paciente, no te pones a preguntar, como que coloquialmente dirían, yo le di el amenazo, como que sí, madre, sí. Y había yo terminado, creo que de suturar su pierna, creo que era la herida más profusa. Ya había yo suturado y ya estaba empezando con el brazo. Y en eso escucho como hay ruido de personas que llegan, escucho cómo se estacionan unas camionetas enfrente. Y pues obviamente dices, no, ya nada más falta que me lleve un parto, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y como que me quiero asomar y me dice la abuelita, no vayas, me están buscando. Y luego, bueno, tengo que ver quién es, ¿no? Porque probablemente también sea otra persona que necesite atención médica. Y la abuelita, pues, temerosa. Y en ese momento, el cuarto de observación no tenía ni ventana, o sea, solamente había una entrada y una salida. Y yo lo que hago es que salgo y veo dos camionetas, de esas camionetas que son de redilas o de las pasajeritas, no sé cómo las conozcan. Uh-huh. Y vienen, pues, un grupo de personas, y una de ellas se bajó un señor gordo, todavía me acuerdo, gordo, bigotón, con sombrero, medio panzoncito, gordito. Uh-huh. Y me dice, que me pregunta, ¿no? Que si yo no había visto a una mujer, una anciana. Le digo, hoy, ¿qué le digo, no? O sea, te pones a pensar, ¿no? Si realmente la están buscando. Y le digo, ¿sabe qué? La tengo ahí dentro, van, hacen algo innombrable ahí, y pues yo qué hago, ¿no? O sea, me pueden igual atacar a mí, o sea, y en ese momento no estás pensando bien las cosas, y yo lo único que dije, fue lo primero que se me ocurrió, le dije, es que tengo un parto aquí adentro. O sea, ya solamente tengo una señora en trabajo de parto, y le pido por favor que no hagan ruido, porque ya está a punto de dar a luz, y yo no puedo estar perdiendo el tiempo. Bueno, no perdiendo el tiempo le dije, pero yo estoy muy ocupado. Y se me queda viendo, y le digo, pues si gusta, puede entrar a revisarle. Pero yo tengo aquí mi radio, porque teníamos un radio, ¿sí? Te estoy hablando de una comunidad que ni siquiera había señal de teléfono. Yo tengo un radio y voy a hablar a la gente municipal para que me ayude, porque esta paciente llegó desde la tarde y hasta ahorita es cuando ya está en trabajo de parto. Como que se me queda ahí, y hay como que si está seguro, no está seguro, y hay más gente que los que vienen a las otras camionetas empiezan a chiflarle, y como que con sus lámparas están alumbrando, y como que me sigue preguntando, y no pasó nadie. Le digo, no, hemos estado ahí en la clínica y no ha pasado nadie más. Y como
como que sí, no me cree, y al final de cuentas se sube y veo cómo siguen avanzando las camionetas, pero todos van con sus lamparitas, como algo muy, como de película de terror. Entonces, yo no sé qué momento me metí y regresé con la señora, me apuré y la abuelita me dijo, ¿por qué me ayudaste? Yo le digo, es que mire, independientemente de lo que haya usted hecho o no haya hecho, mi labor no es juzgar, sino simplemente ayudar a las personas que realmente pues, lo necesitan. Y, y recuerdo que yo le dije, mire, esto es muy peligroso, o sea, prácticamente había un solo camino, no había una ruta, solo era un camino. Y yo le digo, mire, yo tengo radio, si quiere puede hablarle a la gente municipal para que nos manden una de las patrullas del pueblo y la lleven a su casa. Y porque la señora ya se quería ir. Yo le digo, mire, lo que es que usted pues, está delicada, o sea, yo le di su antibiótico, el medicamento para el dolor, le expliqué todo lo que tenía que ser del cuidado de su vida y también la cité, ¿no? Digamos, como que venga a revisión en una semana, que se gusta o antes, pero sí necesito estar monitorizando su herida. Y ella como que no quería, yo digo, mire, espérame tanto, no me tardo nada. Y la patrulla puede llegar en menos de 10 minutos. Cerca del centro de salud, yo tenía una casa que me había dado la comunidad, donde pues yo dormía en las noches. Y recuerdo que yo entré al cuarto porque el radio lo tenía yo ahí, y me senté en mi cama, encendí el radio, y de esas putas veces que cuando te vence el sueño, que no sabes ni cómo te vence el sueño, y te quedas dormido. Yo me quedé dormido, o sea, no sé ni en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté ya eran casi las 8 de la mañana, ya estaba toda la luz, tenía yo el radio así como que me dormía abrazando el radio, y despierto y digo, no, ¿qué hora es? ¿No? Y veo el reloj de pared, y ya casi las 8 de la mañana, y yo, no, imagínate, o sea, dije, ching, la abuelita, regresaron los señores, o sea, yo me imaginé que me iba a encontrar una carnicería ahí en el centro de salud, y no, o sea, pasaron muchas ideas en mi cabeza en ese momento, y o sea, así me bajé corriendo, y cuando vi el centro de salud, pues ya había algunas personas esperando afuera, pero estaba abierto todo, o sea, busqué a la señora, ya no la encontré. La señora se fue, pues, le valieron mis explicaciones y se fue. Okay. Hasta ahí me ha quedado pues esa anécdota, ¿no? Que se me tocó algo así, que a algún otro médico también, doctora, le habrá tocado en una situación parecida y hubiera quedado en una simple anécdota de tantas normales, pero pasan como un mes, tal vez, 2 semanas, no recuerdo en específico. Y en ese lugar solamente estaba yo y había una señora que hacía limpieza en las mañanas y en las tardes. De hecho, me ayudaba cuando las personas no hablaban español, porque ella hablaba ese dialecto y me decía, ¿no? Le duele acá, tiene esto, y en eso me apoyaba. Y recuerdo que ya había yo terminado mi jornada y ya me preparaba yo para cerrar, para bajar a comer y pues, digamos, terminar mi día. Y recuerdo que la señora de la limpieza toca la puerta del consultorio y me dice, doctor, acaba de llegar una paciente, ¿la va a revisar? Y dije, bueno, pues, yo creo que es la última que voy a ver hoy. Si ya terminaste, ya te puedes ir y nada más dile qué pasa, no tengo ningún problema. Bueno, ya cuando entra, veo que es una jovencita muy bonita, de unos 18, 17, 18, 19 años, muy jovencita, muy bella, en un vestido, pues, digamos, no sé cómo decirlo, así, corto, o sea, un vestido a juego, muy sencillo, y se me queda viendo, me sonríe, pues no sé qué decir en ese momento, más que cuál es su motivo de consulta, o sea, simplemente no me dice nada, se sienta junto a mí, se sienta enfrente de mí, y yo le digo, bueno, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte?
Y ella me dice, vengo a pagarte tu ayuda porque tú me ayudaste hace unos días. Y yo en mi cabeza digo, bueno, yo siento que es la primera vez que te veo porque de haberte visto antes, créeme, nunca te hubiera olvidado. Y una disculpa, pero de verdad no nos hemos visto. A lo mejor quizás ayudé a algún familiar tuyo. Y me dice, no, tú me ayudaste y te vengo a dar te vengo a agradecer. Y solo me dijo, estira la mano. Y yo no entendía por qué lo hacía. Y simplemente como estamos sentados hasta la mesa de división entre nosotros, yo hago esto, extiendo la mano, ella coloca su mano, siento que pone algo en la palma de mi mano y empieza a hacer como unas oraciones. Pues en esas comunidades son muy católicos, es normal encontrar esas personas que a veces rezan, hacen rosarios, pues todas las festividades católicas en ese sentido, pero ella no estaba rezando en español o en una lengua que yo conociera en ese momento. Y ya con los años y con, digamos, pues todo el acercamiento, digamos, lo sobrenatural, por así si lo quieren llamar, me di cuenta que era arameo. ¿Por qué? Porque reconocí ciertas palabras. O sea, yo recuerdo que las palabras las decía ella. Con el tiempo después, pues digamos, estudiando, leyendo, escuchando, dije, esas palabras las dijo ella. Y me encanta porque hasta a veces la luz como que falla en ciertos momentos. Y bueno, se me hizo extraño. Y yo bajo la mirada veo su mano. Y en cierto momento su mano como que se empezó a llenar de arrugas. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Volteo y era la abuelita que yo había tenido. Y con el tiempo, o sea, yo tengo como una explicación científica racional que le puedo dar y otra explicación que a lo mejor tú, digamos, tus seguidores habrán escuchado que en muchas ocasiones las personas que practican esas artes saben cómo saben cómo engañar a las personas sobre su apariencia física. Y platicando con esta señora, ella me dice que lo que me acaba de dar es un regalo, es una protección que me va a ayudar, que me va a proteger contra algunos trabajos, me dio algunas como pues indicaciones y simplemente fue lo que me dijo. Y ya de ahí ya casi no intercambiamos palabras, o sea, yo le agradecí, o sea, en ese momento, si tú me preguntas si fue una conversación larga, la recuerdo muy poco, porque estaba yo más, no creía en lo que había yo visto. O sea, yo había visto entrar a una persona joven al consultorio y ahora me estoy despidiendo de una abuelita. Y con los años todavía conservo esa protección. Sí, para que lo imaginen, es una bolsita roja que contenía ciertos elementos. Obviamente con los años, por curiosidad, llegué a abrirlo y ver qué contenía, y son 7 piedras aparentemente de distintos materiales, el hueso de una falange, un dedo de un ser humano y algunas otras elementos. Ya consultando con estas personas que se dedican a eso, me dicen que eso es un objeto de protección muy fuerte. ¿Por qué? De hecho, sí hubo una persona que sí, o sea, no hace contenido. Bueno, en esos años no existían las redes sociales, no existían TikTok, Facebook. Bueno, Facebook creo que sí existía, pero esta persona, con los años, llegué a comentarle, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué es esto? Y sí identificó las piedras y hasta me dio los nombres. No sé si por ahí lo debo tener, pero sí me comentó que era una protección muy poderosa. Y ya en algunas ocasiones he contado cómo esa protección me ha ayudado, por así decirlo. Y eso es en cuanto al relato. Ya la parte científica, la parte racional de mí,
con los años ha aprendido que inclusive en esa región había el uso de ciertas plantas psicotrópicas que podían provocar algún tipo de alucinación visual. Por ejemplo, la escopolamina o burundanga tiene ese tipo de efectos. También utilizan mucho lo que es el toloache. O sea, yo tratando de dar una explicación a lo que presencié. Quizás pudo ser porque mi jornada había yo tenido, digamos, igual consultas en la noche, venía yo muy desvelado, no pude haber dormido bien y todavía continué con mi horario laboral. Quizás, no sé, todos esos factores jugaron en mi contra y me hicieron ver algo, quizás yo quería ver. Bueno, hay tantas explicaciones desde un punto de vista científico y racional, pero también está ese otro lado, pues digamos, que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Muy impactante, la verdad, cuando... De igual manera, le comento, cuando yo escuché por primera vez esta anécdota, me dejó muy impresionado, la verdad, cómo de ver a una muchacha joven, como comenta usted, 18, entre ese rango de edad, empieza a ver a una mujer anciana. Yo creo que es impactante. Para cualquier persona hubiera sido completamente impactante. Y una pregunta también, Doc. El amuleto que le dio esta mujer, ¿en algún momento de su vida, de su carrera, lo ha protegido de verdad? O bueno, si no mal recuerdo, en algún momento usted comentó que gracias a ese amuleto pudo ver usted a otra persona, a otra mujer, ya en su forma normal. Si no me equivoco, usted logró verla llegar con usted a consulta junto con su pareja, ¿no? Si no me equivoco. Eso fue cuando ya me encontraba yo ejerciendo y fue en una clínica privada. Esto ya tiene muchos años. Me encontraba yo como médico general atendiendo la consulta general en una clínica y pues llegan de todo, ¿no? Y yo recuerdo que en esa ocasión llegó una pareja. A primera vista yo pensé que era una mamá y su hijo. ¿Por qué? Porque el joven tendría unos 30, 35 años y la señora ya se veía grande. Uh-huh. Y yo recuerdo que la señora se sentó frente a mí y su hijo puso sus manos en sus hombros y empezaron a decir que su motivo de consulta. Obviamente cuando llegan, preguntas cuál es su motivo de consulta y empiezan a decir, bueno, el joven empieza a decir que su esposa no se puede embarazar y que ya llevan pues años intentándolo y quieren saber si hay algún impedimento, ya sea pues, digamos alguna causa médica, alguna causa fisiológica, estructural o algo, o sea, que sea del hombre o sea de la mujer, algo que les impida hacer pues concebir. Yo le explico que hay varios métodos, que no es irse con un solo diagnóstico, que todo es muy secuenciado, inclusive le comento que qué estudios se pueden hacer en la clínica y qué estudios requieren ya un especialista. Y yo le digo, lo ideal es que venga usted su esposa. Y el joven me dice, pero es que vengo con mi esposa. Y yo veo una señora ya mayor, como de unos 60 años, y yo digo, bueno, es que a esa edad, o sea, tú piensas, ¿no? A esa edad es casi imposible concebir, o sea, ya no es viable a esa edad. Y pues sí me quedo sacado de onda, ¿no?
y sí le comento, o sea, en ese momento no supe qué decir, más que como si fuera una obviedad, pero sí le intento como que explicar, ¿no? Como que hay ciertos rangos, o sea, quiero que entiendan que uno no puede usar un lenguaje tan técnico con todas las personas, porque si tú explicas algo y no te entienden, van a decir que sí, que tú sí lo explicaste, sí te entendieron, y ya cuando venga alguna complicación es que el doctor no me explicó bien. Y empiezo a escribir y decir, ¿saben qué? Pues es que lo ideal para las mujeres es de cierta edad a cierta edad, y a partir de ahí ya vienen muchas complicaciones, y ya a cierta edad, cuando ya viene la menopausia, ya no es viable un embarazo. Pero noto que la señora se me queda viendo, y yo le digo, como que hay esa mirada de complicidad, como que, oye, ¿qué está pasando? Y en eso le digo al joven que tiene que ir a hacerse algunos exámenes de sangre y que pase con el laboratorista para que le tomen las muestras. Y yo recuesto, en lo que él va, yo recuesto a la señora para hacerle un rastreo rápido con un ultrasonido, y yo le digo, yo creo que tú y yo sabemos por qué no te puedes embarazar a esa edad. Y ella se levanta y me dice, ¿tú me puedes ver? Y yo digo, sí. Tú y yo sabemos que a la edad que tienes ya no puedes quedar embarazada. Y como que se me quiere desmayar la señora, me empieza a contar su historia, me pide casi como que yo le consiguiera tiempo, y empezamos a hablar, y me empieza a decir que pues ella sí realmente hace ese tipo de trabajo, se dedicaba a eso, y tuvo algunas situaciones que la obligaron a dejar pues esas actividades, pero de cierta forma conoció, creo que en un baile, ¿no? Conoció a este chico, lo conoció muy joven, y pues se enamoró de él. O sea, era un chico, su familia era, creo que ganadero, o sea, económicamente estaba bien, era bien parecido, y ya tenían casi como 10, 11 años de relación, desde que se conocieron, se casaron, y al inicio ella decía que pues que no quería nada serio, y al final se terminó pues enamorando de este joven, pero ella siempre ocultó, por así decirlo, pues su edad, no sé, quiero que entiendan que, o sea, él la veía de cierta manera, porque la veía, o sea, hermosa, joven, toda su familia la veía así, y yo lo que le dije es que podía ir con un especialista en salud reproductiva, y que él les haría como que pues, algunos estudios más especializados, y aceptaron ir. Yo le comenté que pues, había ocasiones, como que ya entré en ese punto donde trato de dar una explicación a que por qué no sé, no había podido concebir, y hasta ahí quedó. O sea, yo los envié con un especialista en salud reproductiva que iba a hacer algunas otras pruebas, y hasta ahí yo creí que ya no iba a volver a ver a esa persona. Pasa un tiempo, pasan, no sé qué serán, unos 10, 15 días aproximadamente, y regresa esta persona sola, y empieza a hablar conmigo, que me agradece no haber dicho de más, que el especialista en reproducción le dijo que su útero ya no era viable porque tenía cierto padecimiento que de hecho existe cuando el útero de una mujer es más grande comparado con su edad, y ya no es viable para la concepción, y que aparentemente había quedado que iban a adoptar. Y de cierta forma ella llega, me dice que quiere darme un regalo o un agradecimiento. Bueno, ella sí usó el concepto de regalo, y digo, bueno, casi como diciendo, bueno, ya me dieron un regalo, no quiero más, pero se lo agradezco, yo no trabajo por regalo, o sea, no es necesario. Y me dice, no se preocupe, y me deja un sobre en la mesa, ahí en la mesa del consultorio, y me dice,
quizás volvamos a vernos, bueno, yo le agradezco, no es necesario. Simplemente recuerdo que le agarré el sobre y lo metí en el fondo del primero o segundo cajón, ya no recuerdo, y ahí lo dejé fácil una semana o más tiempo. Ya después pasó ese lapso y por curiosidad lo abrí y cuando me di cuenta creo que eran como 10,000 pesos. En ese entonces era bastante dinero. Y dije, bueno, y de hecho ese dinero no me duró, siempre es como si se me hubiera evaporado, ni siquiera recuerdo bien que le dijera que me compré algo, pero simplemente siento que ese dinero se evaporó así, se me fue como el agua, ni siquiera recuerdo bien qué lo gasté, quizás comiendo o cosas así, pero no, ese dinero no rindió. Y pasa el tiempo, esta señora regresa, me dijo que tenía un trabajo para un político. Y bueno, allá en ese estado, si te encargo que por favor me mutes de qué estado, okay. Había un partido político muy fuerte que gobernó México durante casi 30 años y esta señora me dice que uno de los políticos de ese partido le había pedido un trabajo y requería ciertos elementos, ¿no? Primero comenzó con líquido hemático, con sangre, y yo le dije que no podía hacer eso, que no entraba en mi labor, y ella me dijo que me iba a pagar muy bien, y le dije que no, que desafortunadamente el banco de sangre no permite eso, que todo está muy regulado y que es imposible que yo consiga eso. Dijo que no había problema. Se retiró, regresó como al mes y me dijo que ahora sí era muy urgente, que ese político prácticamente de eso dependía su victoria en campaña y que necesitaba una placenta. Y yo le digo, es que mire, o sea, no me puede pedir eso, o sea, como muestra de respeto, porque quizás no una amistad, sino como muestra de respeto. Yo le digo con toda honestidad que eso yo no lo puedo conseguir. Ella como que muy persuasiva, no, por el dinero no se preocupe, dígame cuánto dinero quiere usted, ponga usted la cantidad que quiera, pero sí necesito que me consiga eso. Y ya como que yo ya sentí como que ya me estaba yo comprometiendo, o sea, no había yo aceptado, pero cierto, o sea, yo sentía que había mucha insistencia de su parte y yo no quería que hubiera represalias, claro, y negativa, y yo le dije, ¿sabe qué? Es que yo no puedo conseguirle eso. Y, o sea, pasó creo que menos de la semana, renuncié a ese trabajo y me trasladé prácticamente a otro estado. Y para colmo, o sea, yo todavía tenía yo amistad o sea, de todos los lugares donde voy siempre tengo una amistad con los doctores, con las enfermeras, pero siempre hago una amistad y siempre a veces estoy en comunicación, y me enteré que ese político sí había ganado. Y muchas personas le dicen, no, pero ¿cómo es que ganó? Y hay veces que ni siquiera saben qué fuerzas se están moviendo ahí. Y digo, no por nada ese partido político estuvo gobernando México por más de 30 años. Y yo todavía le pregunté a una de las enfermeras, pero ¿cómo es que ganó esa persona? Creo que ya era la segunda vez que se reelegía, o no sé. Y es que dicen, es que no sabemos por qué votamos por él. Y esa fue la segunda ocasión que me tocó conocer a una de las personas que se dedican a ese tipo de trabajos. Muy impactante también, la verdad. Fíjese, ahorita que comenta usted de esta anécdota de este tipo de personas que se dedican a trabajar este tipo de cuestiones, recordé que hace tiempo yo también escuché una historia similar, pero es de si no mal recuerdo, fue de un elemento de la Guardia Nacional. Si recuerdo bien, fue de un elemento de la Guardia Nacional o igual fue de un militar, pero dice más o menos así la anécdota. Esta anécdota, la escuché de otro creador de contenido. Supuestamente, por ponerle un nombre, vamos a llamarlo Juan al elemento. Él estaba comenzando igual
hacer rondines. Ya ve que luego los mandan a hacer sus rondines en la ciudad a los elementos de los militares o de la Guardia Nacional. Él empezó a hacer así sus rondines junto con todo su por así decirlo, su batallón, con su escuadrón, mejor dicho. Empezaron a hacer sus rondines, y en uno de esos, pasando por una calle, observó Juan a una muchacha, igual, la vio muy hermosa, y si no mal recuerdo, Juan se bajaron precisamente para... si no mal recuerdo, fue a como un puesto de esos como de tacos o de quesadillas, porque la muchacha se para ahí. Entonces Juan quiere conquistar a esta muchacha, se va directamente ahí al puesto, empiezan a platicar. El caso es que llegan a tener un lazo afectivo muy, muy cercano, al tal grado de que después de pasados un par de meses se hacen novios estos muchachos. A la chica vamos a llamarla igual, no sé, Fernanda. Resulta que Fernanda en un cierto momento se va a vivir con Juan a su casa. Nada más como que se juntaron, no se habían casado ni nada. Y empiezan a tener una relación ya un poco más formal. Pasa el tiempo, pasan las semanas, y Juan empieza a verse un poquito más demacrado, un poquito más cansado, pero él lo atribuye a que en ciertos días luego le toca hacer guardia de noche, trabaja 24 o 48 horas seguidas sin descanso. Entonces él lo atribuye a que es por eso, precisamente, a que el cansancio del trabajo, de su día a día, lo está consumiendo, entonces no le toma mucha importancia. Siguen pasando los días, semanas, y Juan se ve todavía muchísimo más demacrado. En cierto momento es tan mal, se llega a ver tan mal Juan, que sus compañeros de batallón le dicen: oye, carnal, pues es que te ves mal, deberías de ir al doctor. Pero uno de ellos le dice: desde que te juntaste con Fernanda, te has empezado a ver así. Y ya ve luego cómo son cábulas los compañeros, le empiezan a tirar carrilla de que no, es que ya te está succionando la energía, etcétera, etcétera, etcétera. En cierto punto, Juan ya se siente tan mal que en uno de sus descansos, Juan despierta. Estaba dormido en su casa, entonces él despierta y empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar. Él va al doctor, pero lo diagnostican con algo referente pues al cansancio que está sufriendo en ese momento supuestamente por su carga de trabajo. En este momento Juan empieza a medicarse, pero los medicamentos básicamente no le hacen absolutamente nada. Sigue muy mal. Cuando es sus días de descanso, no descansa para nada. Cuando se despierta hay veces que igual vómito y vómito y vómito, y ya se estaba empezando a ver incluso su rostro de Juan un poquito, dicho coloquialmente, un poquito como chupado. Entonces, Juan en una ocasión, yendo por sus rondines, viéndose él que está muy, muy mal, la verdad, igual desciende, y una mujer que está pasando por ahí lo ve y le dice: mijo, te están chupando mucho la energía, ¿qué te está pasando? Pero Juan, obviamente, como no conoce a esta mujer,
pues no le toma como que mucha importancia. No, es que es por mi trabajo, doña, no se apure. En ese momento, la señora, si no me equivoco, llevaba como una bolsa de mandado y saca una especie como de hierbas, una mezcla como de muchas hierbas. Le dice, hazte un té con esto te vas a curar. Juan lo recibe, le da las gracias a la señora, no le toma mucha importancia, pero como los medicamentos no le están haciendo básicamente ningún efecto, él dice, bueno, a lo mejor un té con estas hierbas, pues a lo mejor me puede relajar, puedo dormir tranquilo, etcétera, etcétera. Se hace, creo que el té, si no mal recuerdo, con esas hierbas. Esa noche que se toma el té, despierta después de un rato de haberse estado tomando una siesta, pero despierta como sudando mucho, sudando mucho, y en cierto momento vuelve a vomitar, pero esta ocasión vomita un líquido negro, completamente negro, y él dice, pero pues es que ¿qué me está pasando, no? Total, no le toma mucha importancia, él lo atribuye a que es por lo mismo, ¿no? De que ya se está, por lo mismo de su cansancio, de sus guardias y demás. Se vuelve a dormir en esa ocasión. Pero para esto, no le había comentado que normalmente cuando él despertaba, Fernanda, la chica con la que estaba viviendo, no se encontraba en ese momento en la casa, porque solía salir, pero Juan no sabía a dónde se iba. Entonces, en esa ocasión, Fernanda se había salido, pero normalmente cuando él regresaba a sus días de descanso, la encontraba por un momento ahí en su hogar. Después de que esta mujer le da el té, expulsa todo eso y se empieza como que a sudar, a sentirse un poquito mal, Fernanda no regresó básicamente nunca a su hogar. Él pues se pregunta, ¿no? Oye, pues ¿qué pasó? No tengo idea de lo que pasó, estábamos bien relativamente. Entonces cuando Fernanda ya se va, no vuelve a regresar como por 3-4 semanas, un mes aproximadamente, Juan empieza a recobrar un poquito su semblante, empieza a engordar un poquito más, ya no se ve demacrado, cansado, ojeroso, empieza a recuperarse milagrosamente. Entonces, en uno de sus rondines, recuerdo perfectamente que este chico comenta, en uno de sus rondines, Juan alcanza a ver a Fernanda en la lejanía, ¿no? Estaba un poquito lejos la camioneta donde su escuadrón iba. Entonces sus compañeros le empiezan a decir, oye Juan, mira, allá va tu mujer, ve, háblale, ve, ¿qué? Diles qué pasó. Entonces Juan obviamente va, trata de encararla, le intenta hablar, está a sus espaldas, ella está caminando muy muy rápido. Entonces Juan le dice, oye Fernanda, espera por favor, ven, vamos a hablar, ¿qué pasó? En cierto momento Juan la agarra del brazo, como para detenerla, le da la vuelta y le dice, oye Fernanda, escúchame. Cuando le dice escúchame y le da la vuelta, cuando la tiene frente a él, lo que ve lo dejó completamente pasmado. Aparentemente era Fernanda, porque él vio su cuerpo de espaldas, pero cuando la ve de frente, ve un rostro completamente diferente,
ve un rostro avejentado de una mujer con la complexión del cuerpo de una joven, igual como 20 años aproximadamente. Lo único que se limita a decirle esta mujer, le dice: déjame en paz, no te quiero volver a ver. Pero Juan, al ver su rostro, quedó completamente impactado, porque ya no era esa jovencita que con él había estado viviendo por varios meses. O sea, lo impresionante fue que su rostro era el de una anciana completamente, y después de eso, de que le dijo no te quiero volver a ver, desapareció completamente de su vida, no volvió a saber nada. Regresa Juan ahí con sus compañeros de escuadrón y lo ven algo pálido, como asustado. Entonces le empiezan a echar carrilla nuevamente. Oye, pues ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué? O sea, ¿qué? Pues, ¿por qué estás tan espantado? Lo único que él se limita a decir es que no, nada, vámonos. Se sube a la camioneta y literalmente no vuelve a saber nada de esta muchacha, de Fernanda, aparentemente. Ahí es donde termina la anécdota, pero sí, lo que me impactó mucho fue, como usted lo comentó, era el cuerpo de una muchacha, 18 o 20 años, pero cuando gira su rostro es completamente diferente, es el de una anciana, y que incluso el cabello se le veía blanco completamente por las canas. ¿Qué le parece? Sí, pues es una historia que se repite en muchos lugares. Siempre podemos encontrar ese tipo de similitudes, y en el relato que tú das, afortunadamente este joven sale bien. Pero por ejemplo, a mí me han enviado algunos casos donde el consumo de este tipo de bebidas, de tés, causan un daño neurodegenerativo, un daño cerebral. Este tipo de sustancias provocan una hepatotoxicidad, una falla renal, falla hepática. ¿Por qué? Porque al administrarse en dosis continuas tiene efectos adversos a la salud. Por ejemplo, ahorita lo de la Guardia Nacional es algo de reciente creación, pero yo tengo casos donde, por ejemplo, personal del Ejército Mexicano, principalmente cuando hacen sus recorridos, principalmente en zonas muy peligrosas, como por ejemplo el Triángulo Dorado, lugares muy alejados de las sierras de Guerrero, lugares así. Tú puedes, si tienes alguno de tus seguidores que sea militar, ellos saben que en ocasiones hay mujeres muy hermosas que se acercan a donde están los campamentos y les ofrecen no solo pasar un buen momento con ellas, sino también les ofrecen alimentos. Y todos saben que no deben comer esos alimentos. Y quizás no solamente por lo sobrenatural, sino también porque personas de la delincuencia organizada las envían para dar algún tipo de veneno. El caso que a mí me enviaron es de es básicamente el hermano de un militar. Y él cuenta que en ese entonces solamente era por llamada telefónica. Le contaba que había encontrado a una novia y le hablaba maravillas de que la esperaba, de que lo esperaba, porque pues a ellos los tienen encuartelados casi 20 días, 25 días, les dan 5, y él decía que los pocos días que él tenía libre lo pasaba con ella, pero pues ella siempre le cocinaba, él la describía como la mujer más hermosa, joven, lo atendía bien, lo trataba bien, pero en las noches él decía que por el estrés, el cansancio acumulado, no sentía en qué momento se dormía ni en qué momento despertaba.
O sea, todo ese lapso desde que se quedaba dormido hasta que despertaba, él no sentía nada, y a veces amanecía con golpes, con arañazos. Todo eso se lo contaba a su hermana por llamada telefónica, porque recién habían empezado a salir los celulares y ya algunos militares ya tenían pues celulares. Y recuerda que un día le hablan del regimiento, le dicen que tiene que presentarse por su hermano, que está muy enfermo y que están buscando a un familiar responsable. Entonces ella dice, ¿cómo va a ser si hace menos de un mes hablé con él? Lo que pasa es que no encontramos a su pareja, a su esposa o su novia, y usted está como el otro contacto de emergencia y requerimos que venga y que lo vaya a ver, está en tal cuartel y necesitamos que vaya por él. Ella llega, encuentra a su hermano encamado, ya en el hospital militar. El chico ya padece de sus facultades mentales, tiene un daño cognitivo muy importante, el neurólogo le dice que tiene un daño permanente, y simplemente el joven, porque no tendrá menos de 25 años, empieza a desvariar, no sabe dónde está, aparentemente tiene una amnesia total, o sea, no recuerda nada, no recuerda ni cómo comer. Estamos hablando de un daño muy importante, tiene insuficiencia renal, o sea, le dan un diagnóstico tan complicado, y digamos como que la explicación que encuentran los doctores es que estuvo expuesto a sustancias que también contenían metales pesados. Aparentemente, no recuerdo bien si tenía que ver mercurio, no recuerdo, si te soy honesto, no, ya tiene muchos años ese caso, pero sí había un envenenamiento por metales pesados, y el chico quedó así, incapacitado, con una pensión pues mínima, porque no tenía creo que 2 años que había ingresado. Y cuando ella pues dice, no, mi hermano salía cada cierto tiempo a donde, o sea, ella tratando de investigar qué había pasado con él, empieza entre sus amigos y dice, no, pues es que él vivía con una jovencita en tal lugar, ¿no? Tal comunidad. Va la chica, pues, dando por sus pertenencias de su hermano, como para tratar de encontrar a la responsable, porque no encuentran, porque, o sea, la investigación se hace en el cuartel, porque obviamente que un elemento tiene ese tipo de reportes, es porque algo están consumiendo quizás en el cuartel que esté provocando eso, pueda pasar a mayores. Hace toda la investigación, todo su batallón, se hacen pruebas solamente a él, se descarta que sea por parte de ahí del cuartel, de la alimentación. O sea, el ejército es muy, muy especial en cuanto a algún tipo de ataque a sus alimentos, y se determina que fue un factor externo, y le explican a la familiar, a su hermano. Ella va a esa comunidad donde su hermano iba esos días de descanso, empieza a preguntar, y lo que le llama mucho la atención es que cuando le habla con los jóvenes, con las señoritas, sí le dan referencia de dónde vivía en qué casa aparentemente vivía su hermano, pero cuando habla con unas señoras le dicen, tú dices el joven que vive con la abuela. Y dice, ¿cómo con una abuela? Sí, anda de novio, no es el primero, siempre busca hombres jóvenes, dicen que es bruja. O sea, esas eran las referencias que le daban ahí. Llega a la casa, una casa, digamos, como pues se ve que no había, como, no sé si decirlo abandonada, porque, o sea, todavía había como que rastros de que vivían ahí recientemente. Pregunta de quién es la casa, le dan referencias de un señor, él le dice que su hermano le había rentado y que todavía había pagado, todavía tenía otros 2 meses, porque él pagaba casi 3-4 meses seguiditos, y le dice que no había visto a su hermano, que vivía con una persona, pero pues él no se metía, porque pues era una comunidad sencilla. Le abre la puerta, encuentra pertenencias de su hermano, pero no encuentra ninguna otra pertenencia. Era como si su hermano siempre hubiera vivido solo. Y hasta la fecha, desafortunadamente, su hermano pues está, digamos,
sí depende de otras personas. Pues. No, pues sí, muy, muy impactante, la verdad, y muy, muy delicado esta cuestión pues más bien un poquito delicado meterte con este tipo de personas, la verdad. Doc, bueno, antes de concluir con el capítulo del día de hoy, me gustaría mucho agradecerle infinitamente que pues nos haya prestado un ratito de su tiempo. Sabemos que pues usted por su profesión, perdón, debe de ser un hombre muy, muy, muy ocupado. Pero qué bueno que nos prestó, aunque sea un ratito de su tiempo, aquí haciendo una videollamada. Y antes de cerrar con el capítulo, quiero contarle una última anécdota. Tiene que ver con con estos seres llamados duendes o chaneques. A ver qué le parece. Esta anécdota se remonta ya hace muchísimo tiempo, antes de que las redes sociales tomaran un poquito de fuerza. Le pasa a un jovencito al que yo llamo Jorgito. No lo conozco personalmente, pero una señora de una comunidad fue quien me platicó, esta anécdota. Resulta que Jorgito era un jovencito, un niño muy tranquilo, la verdad. Le gustaba mucho jugar con sus amigos, y como vivía en una comunidad relativamente pequeña, se podría decir como en un rancho, una ranchería. Ya ve que en este tipo de pueblitos, pues todo mundo se conoce, que Juan, el de la tienda de abarrotes, el tal campesino, etcétera, etcétera. Todos ahí en la comunidad de Jorgito se conocían, y en una ocasión lo invitan a una fiesta de cumpleaños. Su mamá obviamente lo deja ir, con la única condición que regrese puntualmente a su casa a las 8 de la noche. Y le dice: sí, mamá, no te preocupes. Se va a la fiesta como a las, ¿qué será?, 5 de la tarde. 4 o 5 de la tarde. Empieza a pasar el tiempo, empieza a oscurecerse un poco en el pueblo. Se dan las 8 y Jorgito todavía no regresa. La mamá, lejos de molestarse, dice: bueno, es un niño, se le ha de haber hecho tarde, está jugando con sus amiguitos en la fiesta, etcétera, etcétera. Todo normal. Empieza a pasar el tiempo, pasan 15 minutos, 20, 30 y Jorgito no llega a su casa. La mamá obviamente ya se empieza a molestar. Dice: bueno, este chamaco, ¿qué le pasa, no? Le da otro poquito de tiempo. Se dan las 9 de la noche, pero Jorgito de plano no regresa a la casa. Obviamente la mamá dice: ya le di mucho chance, este chiquillo ya lo voy a castigar. Agarra sus llaves, cierra su casa, va directamente a la casa donde se está llevando a cabo esta fiesta. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando ve que en el patio de la casa donde es la fiesta, casi la mayoría de personas ya se habían retirado a sus casas? Solamente había adultos, casi no había muchos niños, ya había unos 2 o 3 niños solamente. Entonces la mamá, cuando ve esto, obviamente se sorprende y se empieza a preocupar. Ve a la mamá del compañerito de Jorgito y le dice: oiga, doña Mari, Jorgito no lo ha visto, es que hace rato que tuvo que haber llegado a la casa, pero no llega. No, quería ver si no estaba aquí con ustedes. Le dice: no, es que Jorgito se fue como a 10 minutos antes de las 8, porque dijo que tenía que llegar temprano con usted ahí a su casa.
La mamá en ese momento, su alarma se empieza a prender, dice, híjole, ¿a dónde se fue? Y obviamente por ser un pueblo pequeño, hay como un líder en esta comunidad. Había como un líder, perdón, en esta comunidad. Entonces la mamá obviamente va rapidísimo a buscarlo, perdón. Le explica lo que está pasando y obviamente todos en el pueblo empiezan a preocuparse porque ¿cómo es posible que un niño se haya perdido en una comunidad donde todos nos conocemos? Obviamente el líder de la comunidad empieza a juntar unos grupos para buscar a Jorgito. Empiezan a buscarlos a los alrededores del pueblo. Es mucho monte ahí en ese pueblito, entonces se dispersan, van al monte, lo buscan, le gritan, Jorgito, ¿dónde estás? Se dan aproximadamente como las 11 de la noche con la búsqueda de Jorgito, y en cierto momento a Jorgito, su mamá pasa por un árbol muy, muy, muy frondoso, grandísimo, y empieza a gritarle, Jorgito, ¿dónde estás, hijo? Por favor, aparece. En ese momento se escucha la voz de Jorgito que le dice, mamá. Obviamente la señora empieza a buscarlo más frenéticamente ahí entre la vegetación, cerca de donde estaba el árbol. Y empieza a gritarle más, Jorgito, Jorgito, ¿dónde estás? Aparece, por favor. Lo único que ella escuchaba era, mamá, mamá. Se escuchaba como que muy lejos la voz. Entonces, en cierto momento, el grupo con el que estaba la mamá les dice, es que lo escuché por acá, ayúdenme por favor a buscarlo. Empiezan a buscar entre la vegetación. Milagrosamente Jorgito aparece en ese momento, un poco sucio, lleno de como de lodo, de tierra, hojas, como si estuviera hasta mojado. Entonces le dicen, aquí está señora, aquí está Jorgito. La mamá obviamente, lejos de molestarse con su hijo porque se haya a lo mejor escapado, no sé, le dice, hijo, por favor, ¿dónde te habías metido? Te estamos buscando desde las 9. Pero el niño, Jorgito, se veía como que pasmado, como si hubiera visto algo en la vegetación. Y lo único que dice es que las gemelitas me llevaron. Fue lo único que dijo en ese preciso momento. Entonces la mamá se extraña, Jorgito, pero es que aquí no hay gemelas aquí en el pueblo. Se lo llevan a la casa de la señora donde se había llevado a cabo la fiesta. Una vez que Jorgito ya está más tranquilo, le preguntan, Jorgito, necesitamos que nos digas quién te llevó o cómo fue que llegaste hasta allá. Jorgito dice que cuando sale de la fiesta, entre la vegetación, empieza a escuchar que le hablan. Así como que le empiezan a hacer ch, ch. Entonces Jorgito se extraña, empieza a ver la vegetación y de esa vegetación sale un par de niñas. Pero dice Jorgito que eran unas niñas muy raras. Eran idénticas y que además tenían rasgos como de unos ancianos. Como si tuvieran el rostro muy avejentado. Vestían con andrajos. Su pelo estaba como que muy estropajoso. O sea, se veían raras. Entonces, en ese preciso momento, Jorgito las ve y dice, hola, ¿quiénes son ustedes? Dice que las niñas no le decían absolutamente nada más que ven. Era lo único que le decían. Entonces, que te interrumpa, ¿qué edad tenían estas niñas?
Jorgito dice que se veían aproximadamente como de unos 8, 7 años de edad aproximadamente, pero que estaban chiquitos como si fueran, ¿qué será? Como si fueran unos niños, pero con enanismo, haga de cuenta. Más o menos así, como con esos rasgos. Entonces, cuando Jorgito la sigue por pura curiosidad, empiezan a decirle que venga, ven. Se van hacia donde está este árbol que es muy muy grande, muy frondoso. Y curiosamente, como en las raíces de este árbol, abren como si fuera un hoyo, como si fuera un túnel, y le empiezan a decir que se meta, ven. Empieza a seguirlas en este túnel. Cuando sale a una luz, dice Jorgito que ve como un mundo completamente diferente, como si fuera de día. Y cabe destacar que a las 8 de la noche pues normalmente ya está oscuro. En este túnel donde él se había metido, ve mucha luz. No se ve el sol, pero se ve luz como si fuera de día. Hay muchas ramas, muchos árboles, pero lo más curioso es que había un grupo de niños con los mismos rasgos que tenían las gemelas. Algunos dice que estaban desnudos, pero lo más curioso es que dice que algunos de ellos no contaban con genitales. No tenían genitales los que estaban desnudos. Entonces le empiezan a decir que venga, que como diciéndole que vamos a jugar. Como que empezaron a jugar a las traes, a las atrapadas, X y Y. Pero entonces Jorgito, después de un ratito que está ahí con ellos jugando, él dice, no, es que ya, yo creo que ya me tengo que ir. Es que mi mamá me va a regañar. Era lo único que le preocupaba. Entonces le dice a las gemelitas, les dice, oiga, es que ya me tengo que ir, es que mi mamá me va a esperar. Ahí fue donde la cosa se empieza a poner más turbia, porque todos los niños que estaban en este túnel, se podría decir, se empiezan a reír de él. Pero de una forma, él explica una forma muy, muy macabra. Entonces Jorgito se empieza a extrañar y les dice a las niñas, no, es que de verdad me tengo que ir, mi mamá me va a regañar. Y con más fuerza se reían, como diciendo, no, es que tú no te vas a ir de aquí. Es en este momento cuando Jorgito empieza a escuchar a lo lejos que su mamá lo está buscando, que le está gritando, Jorgito, ¿dónde estás? Se escuchaba muy lejos. Y él le dice, mira, es que ya me está hablando mi mamá. Pero los niños, riéndose de él, como diciéndole, no, es que no te vas a ir. No decían nada absolutamente más que esa risa macabra. Jorgito se empieza a preocupar y no aguanta más, empieza a llorar desesperadamente, porque inclusive dice que empieza a buscar por ahí la salida, pero no la encontraba. No encontraba ninguna salida por ahí. Entonces, en ese momento, cuando Jorgito empieza a llorar más frenéticamente, como haciendo ya un berrinche, las niñas le dicen, se empiezan como que a preocupar, porque la voz de su mamá se escuchaba cada vez más cerca y más cerca. Entonces estas niñas le dijeron, ven, pero como más a prisa, le dijeron, ven. Abrieron nuevamente un hueco y le estaban diciendo que ya se vaya, que era por ahí. Nada más le estaban haciendo señas de que ya, bye. Se mete por ahí Jorgito, y cuando sale a la intemperie es cuando ve que ya todo está oscuro. Y es cuando uno de los del equipo que lo estaba buscando
lo encuentra ya andrajoso, sucio, lleno de lodo. Y bueno, no dice exactamente que son chaneques, pero cuando a mí me cuentan esta anécdota, recordé luego el estereotipo de lo que puede ser a lo mejor un chaneque, porque dije, ok, algunos de ellos no tenían genitales, se veían avejentados de su rostro, estaban pequeños, relativamente pequeños, entonces dije, wow, entonces posiblemente Jorgito tuvo un encuentro con estos seres, con los chaneques. Bueno, ok. Bueno, tu relato comparte muchas características con otros relatos que ya hemos escuchado, que ya hemos hablado, que ya nos han contado. Y por las características que dan, probablemente sí haya sido una especie como de encuentro con estas criaturas. Recordemos que, por ejemplo, aquí en México va a depender el tipo de criatura o de entidad, dependiendo de qué estado sea. En México manejamos tanto duendes, aluches, los que tú mencionas, que son ¿cómo se llaman? Los chaneques. Chaneques, exactamente, se me fue el nombre. Y yo, por ejemplo, en cuanto a duendes, tuve una investigación, por así decirlo, y también yo saqué, cuando voy para Oaxaca, normalmente pues solamente voy a visitar a Paco, pero en una ocasión me invitaron a mí al Castillo de los Duendes. De hecho saqué no sé si ya lo has llegado a ver, saqué un capítulo exclusivo del Castillo de los Duendes, donde entrevisto al creador de esta construcción tan pues enigmática, como fantasiosa, porque no hay otra palabra. Si tus seguidores no lo conocen o nunca lo han visto, yo les recomiendo que pueden buscarlo en Google o en su buscador de confianza y búsquenlo como El Castillo de los Duendes, Oaxaca. Hagan de cuenta que es como un castillo tipo Disney, no sé si podemos decir ese nombre, pero como ese tipo de castillos de fantasía, y el creador, el dueño, tiene una historia muy parecida en ese sentido, de que entra en un portal. Lo llevo. Okay. Para no spoilerlos, les recomiendo que visiten mi canal y busquen ese capítulo. Se llama El Castillo de los Duendes, donde relato toda la entrevista. De hecho, dejé como un secreto ahí en ese capítulo que nadie se ha dado cuenta, pero ahí hay no puedo decir muchos detalles, pero ahí hay un secreto de un área específica, okay, de donde es el lugar. Pero sí, es muy común escuchar ese tipo de anécdotas, pero aquí la cuestión es que no se le presenta a todos. O sea, no todos pueden verlo. Hay personas que dirán, en mi casa hay un duende, o tienen de esas figuritas que son duendes. Cuando los intencionan, aparentemente pues cobran vidas, travesuras, y hay que estarle dando dulces, cosas, ¿no? Como si fuera una entidad viva, de carne y hueso, que ve, siente, se mueve, y si en algún momento lo descuidas, vienen consecuencias para ti. Pero sí es algo muy, muy bonito dentro del folclore mexicano, dentro de esas tradiciones orales que hay. Y pues recordemos que usualmente estas entidades no son agresivas, o sea, hacen travesuras, por así decirlo, pero hay algunos otros relatos muy oscuros donde sí hay consecuencias, y se pierden los niños, principalmente. Bueno, Doc, pues antes de dar por concluido el capítulo de hoy, me gustaría muchísimo agradecerle su tiempo. Nuevamente le comento porque sabemos que por su profesión es una persona muy ocupada, pero le agradezco muchísimo que se haya tomado un ratito de su tiempo para pues, poder conversar de estos temas que pues, son
muy interesantes, la verdad, y muy enigmáticos. ¿Un mensaje final que quiera dar antes de dar por concluido el capítulo? Pues hacerles la invitación a tu público de si les gustó el capítulo, que le den like, que se suscriban, pues haciéndoles la invitación a tus seguidores, a los que ven este capítulo, que si les gustó, que por favor le den like al video, y que si quieren una segunda parte, que por favor se suscriban. Ya que tengas 1000 suscriptores, nos organizamos para una segunda parte. Perfecto, me parece muy bien. Y ustedes allá en casita igual, ya lo escucharon. Vayan a seguir al Doc ahí a su canal, el Doc entre la ciencia y el misterio, ¿verdad? Así es. Así que, bueno, a tus seguidores, los que ven este video, si quieren una segunda parte, suscríbanse y trataremos de organizarnos y hacer una segunda parte. Perfecto, muchísimas gracias, Doc, y ustedes allá en casita igual, pásenla bonito, nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Mi nombre es Dani, nos acompañó el Doc, nos estaremos viendo, bye.